Bueno, primero mi nombre es Alberto Vasallo y por 36 años soy el editor, digamos el publisher, diríamos en inglés, del periódico El Mundo. La idea fue primero de hacer algo distinto a lo que estaban haciendo los demás en la comunidad, que era abriendo colmados, bodegas y tiendas pequeñas al menudeo. Segundo, porque no existía en aquel entonces medios de comunicación en español. No teníamos a nadie en la televisión, no teníamos nadie, bueno, las radios sí, había algunos programas de radio, pero muy aislados, programas de 2 horas, 1 hora, 3 horas, y muy aislados. Y en realidad se necesitaba un medio de comunicación que pudiera conectar. Por ejemplo, las ciudades en aquel entonces, las ciudades de Lawrence, Lynn y Boston, donde la comunidad estaba creciendo. O sea que los de Boston no sabían qué sucedía en Lynn, los de Lynn no sabían lo que sucedía en Lawrence ni en Boston. Inclusive incluimos a Rhode Island, porque también tuvimos allá circulación, el mundo circulaba allá. Y esa fue la idea, de abrirle puerta a la comunidad, que se divulgara todo lo positivo que estaban haciendo y se supiera de su crecimiento. En realidad tenía una vocación que no sabía. Empecé cuando estaba en la universidad, escribía una columna en el periódico universitario, pero lo hacía como pasatiempo para divertirme. Con los años, cuando llegué a este país y se me ocurrió lo que acabé de explicar anteriormente, vi que era una necesidad para nuestra comunidad, porque había que poner en el mapa Massachusetts, había que divulgar qué se estaba haciendo, había que orientar a la comunidad, sobre todo a la juventud. Entonces ahí se me despertó la vocación que tenía dormida y me vino una idea a la mente y empecé a trabajar duro. Fue muy dura la situación porque yo estaba trabajando y con eso mantenía a mis hijos, mantenía mi hogar y no podía dejarlo todo. Entonces tuve que hacer 2 cosas a la misma vez. 2 no, tenía que hacer como 10, porque yo tenía que estar trabajando y al mismo tiempo planificando lo del periódico, y luego, bueno, ya nos lanzamos y salió a la venta el periódico, cuando aquello costaba 10 centavos el periódico. Y nada, fue frustrante la primera ocasión, la primera semana, porque casi no vendimos nada más que 75 ejemplares. Después pues se dio a conocer y se dio a conocer más, y de ahí vino mi primer programa de radio, que fue pocos meses después que abrí el periódico. Eso me ayudó mucho a hacer conocer a la comunidad que existía un periódico local, porque muchos creían que El Mundo era de Puerto Rico o era de Colombia. Entonces, a través de ese programa de radio di a conocer el periódico, y así el periódico fue siendo más popular y fue creciendo hasta lo que es hoy en día. Tú sabes, cuando tú estás en la universidad, tú tienes otros currículum, ¿no? Y tienes otros hobbies. Por ejemplo, yo también fui un gran deportista en mis tiempos de high school, diría. Pero en realidad lo hacía en la universidad por estar en el ambiente. Porque cuando uno está en la universidad, en high school, trata de llamar la atención, sobre todo a las muchachas, ¿no? Y demás, y ser un tipo popular y eso. Entonces, yo fui popular porque practicaba deportes y escribía. Y mi columna era mayormente de críticas a los profesores. Me busqué muchos problemas con los profesores. Algunos me quemaron las notas, pero no importa, al final se dieron cuenta y no tuve problema en eso. Y ese fue el motivo que yo escribía, pero no sabía que yo tenía una vocación. Mi primer paso fue aquí en los Estados Unidos. En Cuba me gradué y fíjate qué cosa más grande, ¿no? Yo lo menos que estudié fue letras, lo menos que estudié fue periodismo.
Y yo estudié agrimensura, que es lo que llama aquí surveying, y estudié topografía. Y enseguida salí a trabajar porque viniendo de un hogar humilde, pues había que ganar dinero para ayudar a la familia y a los hermanos. Y no fue hasta que llegué a este país, después de algunos años de trabajo, que vi la oportunidad. En realidad siempre me atrajo el negocio, porque a los 2 años de estar en este país tuve mi primer negocio. Mi primer negocio fue haciendo income tax returns para la comunidad hispana. No había nadie en ese momento que lo hiciera en español. Yo empecé haciéndolo de casa en casa, en the tax season. Y después de eso, empecé a vendí prendas de oro, gold jewelry, y después vendí de todo. Vendí sábana, cortinas, seguros de vida, pelucas para mujer, pots and pans, que sea cazuela, de todo vendí yo antes de empezar en el periodismo. Ahí fue donde yo pude ahorrar algún dinero, ¿ok? Y pude iniciar el periódico. Mis metas ya casi están cumplidas, porque qué mejor deseo que tener un hijo que siga los pasos de uno. Ya mi meta es irle entregando a mi hijo, Alberto Vasallo III, el control total de mi compañía. Ya prácticamente él se encarga de todo lo que es day to day trabajo, work y actividades y responsabilidades. También tuve la suerte de tener a mi hija por muchos años, hasta hace 3 años, trabajando en el negocio de la familia. Ella decidió coger otro camino y le está yendo muy bien, pero ya mi meta es retirarme lo antes posible, si puedo, porque no creo que pueda estar sin hacer algo. Siempre me mantendré dándole vuelta al negocio y sirviendo de asesor, de advisor y cosas así. O sea que no es ninguna meta ambiciosa. Vivir los restos de mi vida lo más tranquilo posible. Este negocio, como cualquier otro, se necesita mucha dedicación. O sea, tú tienes que hacer un commitment contigo mismo, ¿ok? Ser disciplinado, o sea, ser una persona organizada, sobre todo, porque cuando tú no tienes gran capital y tienes que realizar otros trabajos para tener un income extra, ¿ok? Tú tienes que dividir tu tiempo, ¿ok? Tienes que dividirlo muy bien y ajustarte a un horario, o sea, a una agenda estricta, ¿ok? Y tratar de no salirte de ella. Tienes que estar dispuesto a sufrir frustraciones, porque los negocios no siempre van bien, ¿no? Entonces vienen los up and downs y hay que tener perseverancia. Hay que perseverar, hay que tener fe en lo que uno cree, ¿ok? Y en lo que uno quiere hacer en la vida. Tú te trazas tu futuro, ¿ok? Porque los niños, las personas cuando vienen a este mundo, digamos, no vienen con una agenda hecha ya. Su mente viene en cero, como cuando tú compras una computadora. O tú compras una computadora, tú tienes que instalarle los programas que tú quieres. Pues el ser humano es lo mismo. Entonces, si tú quieres sacrificarte, tú tienes que, primer paso, estudiar. Porque si no vienes inclusive viniendo de cuna de oro, de gente rica, tú tienes que estudiar para poder crear más riquezas y mantener la que tus padres te han dejado. Pero si no tienes nada de eso, no tienes la base, que es el capital, pues tienes que trabajar 10 veces más. Y si no tienes todas estas cualidades que yo acabo de mencionar, es muy difícil salir adelante.